Seguidamente vamos a hacer un trabajo de amplitud de zancada. Lo que se trata es, después de medir la cabeza del trocante al suelo, sin zapatos, la distancia, multiplicarlo para las chicas por 2,5 o 2,4 y para los chicos con 2,5 o 2,6 y sacaríamos la zancada óptima, que sería, se movería en ese rango. Imaginaros que daría 2,40 y 2,30. Pues siempre empezaría trabajando por la más baja. Lo ideal sería hacerlo con clavos, dado el estado de la pista no lo vamos a hacer con clavos. También os he puesto unas marcas que creo que son fáciles para llegar. La idea es correr 40 metros sobre esa amplitud, tomar tiempo y ver cómo voy corriendo y si veo que me voy comiendo los conos. Si me los voy comiendo, estoy en condiciones de pasar a la siguiente marca, ¿vale? Tratamos de correr con toda la mecánica de carrera, dirigir con la rodilla, la punta del pie alto, ir envolviendo el pie. Si me los voy comiendo tendría que cambiar y así sucesivamente. Estos conos son para el trabajo de la amplitud. Luego haremos una pequeña modificación de los conos y correremos para hacer frecuencia, ¿de acuerdo? Va. Ciérrate, bien, muy bien. Igual. Va, cada vez más rápido, sube rodilla y más rápido, vale.